Hola, mi nombre es Federico Vilariño, soy psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a estar todas las semanas aquí hablando sobre el duelo y aportando información y algunos tips para llevarlo de una mejor manera. Hoy vamos a estar hablando sobre información general respecto del duelo. La palabra duelo significa justamente dolor. Son varios los autores que han intentado definirlo, por lo que se cuentan con varias definiciones en la actualidad, pero en términos generales se podría decir que es el conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a una pérdida. Esta pérdida puede ser tanto de relaciones, de trabajos o, en este caso específico de lo que vamos a hablar, la pérdida de un ser querido, con el que el doliente estaba psicosocialmente relacionado. Que sea un proceso implica por un lado tiempo y por el otro lado decisión. Si bien no hay un tiempo exacto, un tiempo preciso, sino que depende de cada persona y de las situaciones que acompañan a la pérdida, sí requiere tiempo, requiere paciencia y no puede ser acelerado. Muchas personas, buscando terminar con el dolor lo más rápido posible, terminan bloqueando emociones, encapsulándolas, y esto puede derivar luego en un duelo complicado. Por otro lado, requiere decisión, voluntad, movimiento. Es un proceso activo en el que se ponen en juego todas las capacidades, los recursos y las posibilidades del doliente, y requiere tomar casi a diario pequeñas decisiones y realizar ciertas tareas para elaborar la pérdida simbólicamente. No, el duelo no es una enfermedad. La persona que está en duelo no está enferma, aunque sí haya síntomas y haya personas que lo vivan de manera muy intensa. Tampoco es una depresión, aunque sí comparta síntomas con la depresión. Lo que sí puede suceder es, en caso de que la muerte promueva una revisión muy profunda de la persona y se complique o no se atiende, el nivel de estrés al que se somete tanto la mente como el cuerpo puedan desembocar en una depresión. Las diferencias entre el duelo normal y el duelo complicado radican básicamente en el tiempo y en la intensidad, siendo, por supuesto, para el duelo complicado de mayor duración y de mayor intensidad. Otro factor importante para diferenciarlos es el momento de la aparición de los síntomas. Si aparece en el momento del fallecimiento o días después, podría hablarse de un duelo normal. Si aparece con semanas o meses posteriores, podríamos estar hablando de un duelo complicado. Esto tiene sentido porque, por lo general, las redes de apoyo de familiares, amigos y conocidos están presentes por lo general las primeras semanas y meses. Entonces es más adaptativo que el duelo se presente cuando toda esta red de contención está presente. La negación es otro signo de patología, es un mecanismo de acción primitivo. También hay factores culturales que tener en cuenta. Lo que para una cultura es normal, para otra cultura puede no serlo. Por eso todas aquellas conductas y actitudes que se consideran normales en una cultura estarán formando parte de lo que denominamos duelo normal, y aquellas que se alejen de ello serán parte de un duelo complicado. Los psicólogos, por otro lado, también tenemos instrumentos que nos permiten diferenciar con certeza un duelo normal de un duelo complicado, y esta diferencia para nosotros es muy importante porque en el caso de un duelo complicado será necesaria una psicoterapia y en el caso de un duelo normal no. Bueno, hay varios tipos de duelo complicado. Uno de ellos es el duelo crónico. Es un duelo de duración excesiva y nunca se llega a una conclusión satisfactoria. La persona que está en un duelo crónico es consciente de que no consigue llegar a una solución, a una conclusión satisfactoria. También está el duelo retrasado, que puede denominarse también inhibido, suprimido, pospuesto. En el duelo retrasado la reacción primaria no fue suficiente, por lo tanto en el futuro pueden producirse respuestas retrasadas, posteriores a la pérdida, y que son desproporcionadas con respecto a la situación actual que lo está desencadenando. También puede haber duelo enmascarado, en el cual el doliente presenta síntomas y conductas que dificultan su vida, pero no es consciente de ello ni lo relaciona con la pérdida de un ser querido. El duelo exagerado, por otro lado, también presenta respuestas exageradas ante la pérdida y conductas desadaptativas,
y la persona se siente desbordada, pero en este caso, a diferencia del anterior, sí lo relaciona con la pérdida, relaciona los síntomas con la pérdida. Si entendemos el duelo como un proceso activo, se puede decir que son 4 las tareas que debe realizar el doliente para poder elaborar la pérdida. La primera de ellas es asumir la realidad de la pérdida. Esto implica tanto una aceptación a nivel intelectual como a nivel emocional de esa pérdida. En los primeros momentos, por lo general, hay una alternancia entre credulidad e incredulidad, y en ese sentido los rituales como el funeral pueden ser de gran utilidad para poder asumir esa realidad. La segunda de las tareas es elaborar emocionalmente la pérdida, elaborar las emociones relacionadas con esta pérdida. Esto implica reconocer y trabajar el dolor, sintiendo y sabiendo que algún día va a pasar. Y aunque habitualmente se relaciona el duelo con emociones como la tristeza y el dolor, es habitual también que otras emociones lo acompañen, como puede ser el temor, la ira, la culpa, la angustia, la soledad, entre otras. La tercera de las tareas implica adaptarse a un medio en el que la persona fallecida no está presente. Deben hacerse en realidad 3 tipos de adaptaciones. Por un lado, las adaptaciones externas, que están relacionadas en cómo influye en la vida cotidiana del doliente la pérdida. Muchas veces el superviviente no es consciente de todos los roles que cumplía la persona fallecida y es necesario hacer una adaptación con respecto a eso. Por otro lado, también están las adaptaciones internas, que están relacionadas con cómo influye en la imagen que tiene de sí misma la persona superviviente, en relación también con la pérdida de roles, con los roles que ha dejado de cumplir a partir del fallecimiento de su familiar. Y por último están adaptaciones espirituales, que están relacionadas en cómo influye el fallecimiento en las creencias, valores y supuestos. No todas las pérdidas ponen en cuestión nuestras creencias y valores, pero en caso de que la pérdida lo provoque, es necesario hacer también adaptaciones en ese sentido. Por último, la última de las tareas es recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Es decir, encontrar un lugar para el difunto que permita al doliente estar vinculado con él, pero sin que esto impida seguir con su vida. Es decir, recordarlo, llevarlo consigo, sin que esto impida continuar viviendo normalmente. Las manifestaciones del duelo a nivel emocional son la ira, la tristeza, la culpa, tanto dirigida hacia sí mismo como hacia terceros, temor, enfado, ansiedad, soledad, tanto a nivel emocional como social, fatiga, impotencia, shock, anhelos, sentimientos también de alivio o de liberación. A nivel físico hay por lo general presión en el pecho, vacío en el estómago, presión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de energía. A nivel cognitivo hay sensación de incredulidad, preocupación, confusión, sentimientos de presencia de la persona fallecida. A nivel conductual, por lo general, aparecen trastornos de sueño, trastornos de alimentación, conducta distraída, aislamiento social, llanto, suspiros, buscar y hasta llamar a la persona fallecida y aislamiento social. Es importante tener en cuenta que todas estas manifestaciones del duelo son perfectamente normales y son necesarias para poder elaborar la pérdida. Hoy hemos hablado del duelo, la información general y las manifestaciones habituales. Recuerden que es un proceso perfectamente normal y saludable. Pueden seguirnos la semana que viene en Superándolo Juntos. Vamos a estar hablando de la muerte con los niños. Recuerden suscribirse también a las redes de Servinacional para dejarnos preguntas y comentarios.